Lo que acá me preocupa más que nada es esto, que está muy claro, que es que prácticamente todas estas tipologías están sin sol, ¿no? Sí. En ese sentido, considerando que vos estás logrando un FOT muy alto, Podría habría que escalonar. pensar, o quizás, voy a cambiar de color, quizás estos aparatos van creciendo para que el sol, nada, pueda ser más eficiente, o quizás bajan un poco de altura, todas, Para no llegar al máximo. llegar al máximo y permitir que esto funcione de esta manera. Probablemente a partir de esta altura para abajo pueda haber un programa distinto. O sea, así como pensamos un edificio que tiene que ser eficiente en sus superficies y en su estructura, también tenemos que pensar un edificio que tiene que ser eficiente en su asoleamiento y en su aprovechamiento climático. Y en ese sentido vuelvo a lo que dije al principio. Un edificio que en donde la mitad del edificio es interior y más de la mitad del edificio es exterior, porque si vos te pones a pensar, es más de la mitad del edificio que es exterior. Porque estás contando los extremos, ¿no? Estás contando esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Hablo de un edificio que va a empezar a perder eficiencia. Entonces probablemente tenga sentido que el proyecto arme balcón o terraza en un sentido y en el otro no. Eso también va a hacer que tus edificios sean más estrechos. Entonces te va a mejorar la condición de distancia entre edificios. Fíjense que lo que estoy diciendo es todo lógica, ¿no? No hay, una vez que uno entiende que la estructura y cómo se organizan los núcleos, es lógica, lógica pura. Respecto a las tipologías, esto que vos mencionabas se llaman plenos. No, comentame cuánto tenés de distancia acá. ¿Cuánto es eso? Ahí tengo 3 metros y le di la circulación vertical 2 metros y los plenos sería de medio metro cada uno. No sé si está bien eso, si es mucho, No, si es poco. no, no está bien, mira. Las medidas de los plenos. Lo voy a explicar por primera vez para que cuando me lo vuelvan a preguntar les diga, ya lo expliqué, pero traten de escucharme y de comentarlo entre ustedes, porque me toca llegar con esto que estoy comentando ahora hasta las últimas críticas. Las escaleras presurizadas por código, el mínimo de paso es 1,20 más 1,20. Y generalmente es necesario dejar un ojo de por lo menos 10 centímetros. Este descanso es 1,20. Si ustedes suben 3 metros, 3 dividido 2, perdón, 3 dividido en punto 18, son 16 o 17 escalones. Creo que con 16, si hiciéramos 2,90, con 16 estaríamos bien. Dividido 2 son 8 escalones. 8 por punto 27. Acá van a tener 2,15 como mínimo. 2,30. Leo, es muy poco la huella de 20. Le has dado huella de 20 ahí. No, 28. Ah, 28, escuché yo. Sí, en realidad es 2,25 esto. 2,30 y puede ser un poco más, ¿no? 2,40. Sí, está bien. Y esto es lo que tienen estos escalones que son de, como ya todos sabemos, 28 por 18. Entonces, la suma de
2 contrahuellas más una huella tiene que dar 63 centímetros o más para que la municipalidad me lo apruebe. Y aparte yo tengo una puerta, por eso son presurizadas, que acá en tu proyecto no está presurizada. Y esa puerta cuando abre, que es una puerta de aproximadamente 1,10 m, tiene que dejar libre 1,20 m. Para que la circulación, cuando alguien está bajando en algún evento, la puerta no impida esa situación. Por tanto, generalmente uno termina colocando acá algún tipo de pleno, algún tipo de espacio. Para que siempre esta situación de 1,20, la distancia que necesitemos, en este caso yo estoy considerando 16 escalones, con esta proporción. Entonces, y además entendamos que esta escalera va a tener 20 centímetros de tabique por lo menos, más 20 de tabique por lo menos. Entonces, 1,20, 1,20, 2,40, más el ojo 2,50, más los 20 son 2,90. Generalmente 3 metros es una modulación entre eje y eje apropiada para escaleras. ¿Se entiende, Georgina? ¿Entendiste? Y el resto lo entendió porque es muy técnico, es muy básico y es lo que hay que hacer. No vengan de aquí en más con escaleras que no están presurizadas o que no miden 1,20. Ese es el modelo de escalera que tienen que hacer. Bien, perfecto. Sí. ¿Entendió? Puede ser que la puerta esté aquí, puede ser que pueden ir variando, puede haber una escalera cuadrada con un ojo y esta escalera... Leo, Sí. ¿puede tener una abertura la escalera presurizada, por ejemplo, en el descanso, que tenga una pequeña abertura? Siempre y cuando sea ciega, sí. O sea, sería un vano cerrado que no pueda abrirse. Sí, un vano cerrado que no pueda abrirse y que no genere succión. La escalera presurizada es estanca para que no se genere una chimenea y el humo suba. Perfecto. Entonces también podría ser una escalera así. Obviamente esto arma un ojo que es menos eficiente. Pero repito, escalera presurizada, dimensiones de 1,20 de paso, escalones con 2 contrahuellas por una huella de 63 o más, es básico y de aquí en más no deberían preguntarlo. Cuando la próxima vez que alguien en la pantalla muestre un proyecto que no tenga escalera presurizada, quiero que sean ustedes mismos los que digan, che, capo, che, te faltó la escalera presurizada. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí. Bien, excelente. Dicho eso, esto va a tener 3 y es posible que haya que pensar cómo se organiza esta escalera para ver si te entra o si termina empujando estas puertas para arriba, en fin. Respecto finalmente de las tipologías, esta tipología, que es la más grande, que tiene hasta ahora casi 145 metros cuadrados, que es una barbaridad, porque esto hay que sumarle la terraza de acá, la terraza de acá y la terraza de acá. Estamos hablando de una tipología que está casi en los 180 metros cuadrados. Claro, sí, yo nunca le sumé las terrazas. Es gigantesca. Entonces, una tipología de 95, 90, tiene que tener por lo mínimo, como mínimo, 3 dormitorios. Bien. Como mínimo. Y 3 baños. Si vos te fijás, esta tipología tiene un solo baño. Gigante. Sí. Entonces, ¿qué pasa con estos baños? Son enormes. Son casi el tamaño del dormitorio. Estas tipologías que tienen acá 6, son tipologías que deberían tener 2 dormitorios, porque son de 70 y pico metros. Esta entrada de acá, que es de 1 metro, es enorme para un solo placar. Y el baño
O sea que esto debería ser dormitorio, y hay que ver cómo se organiza baño y placares. A mí me parece que está buena la cantidad de información que has presentado. Me parece Sí, que... está muy grande todo. No, sí, pero no importa. Tenés consideradas calles vehiculares, cocheras vehiculares, tenés decisiones sobre núcleo de circulación escalera vertical, tenés decisiones sobre modulación estructural, tenés decisiones sobre implantación, tenés decisiones sobre ventilación de cocheras, estás en la búsqueda del núcleo vertical, las tipologías hay que trabajarlas mucho, probablemente es lo último que hayas empezado a trabajar, pero yo creo que hay un proyecto, que ahora te cuento la peor parte, que a esto le faltan un montón de otras variables. Por ejemplo, yo no veo si bien tenés una idea estructural, hay que ver dónde pasan vigas, dónde están los tabiques, cómo se arriostra el edificio en un sentido y en otro, cómo se manifiesta la estructura en la fachada, si no se manifiesta, cómo es la tectónica de esa fachada. Quiero decir, a esto le falta un montón de información adicional que va a tener que aparecer. Yo lo veo como un punto de partida. Aparte me parece interesante que no hay todavía una mirada estética. Hasta ahora es todo oficio. El oficio del arquitecto, cómo implanto, oriento al norte, cómo organizo los núcleos, cómo ordeno las cocheras, qué tamaño tienen las tipologías, cuántos fotos consigo, cómo las ventilo, cómo bajo las instalaciones. Créanme que así se empiezan estos proyectos, así. Faltaría precisarlo, dimensionarlo y ser muy preciso en sus dimensiones, que las cocheras no se sobredimensionen, que las tipologías no se sobredimensionen. Probablemente a este edificio haya que eliminarle esa terraza al sur y solamente dejar la terraza del norte. Estudiar de vuelta los núcleos, pero yo creo que hay un proyecto que por ahora, sin saber qué forma tiene, ni estar muy preocupado por lo estético, me parece que va pisando suelo firme. ¿Vos, Alfredo, cómo lo viste? Bien, bien, por suerte también en la anterior clase hemos visto esta cantidad de información en la presentación y un poco esta búsqueda, lo que vos decías, ¿no? Sin recaer todavía en una búsqueda estética o de cómo terminan los edificios, pero contemplando la mayor cantidad de ovejas posible, así que está bien, Leo. Leo, ¿puedo hacerte una pregunta? Que no me quedó claro un concepto. Por ejemplo, particularmente en el edificio que proponía trabajar yo, tenía una estructura metálica, por lo que quería hacer que el uso del material sea completamente eficiente. Entonces, como la medida comercial de los perfiles era de 12, trabajé el módulo donde entra un vehículo de 3, para tratar de aprovechar al máximo el material. Si nosotros lo trabajamos bajo ese criterio, ¿estamos bien o debemos seguir puntualmente lo que dice el código? No me quedó claro por lo recién que decías que 3 capaz que era sobredimensionarlo, pero quería verlo por ese lado, ese criterio, de no desperdiciar material. Mira, Enrique, tiene dos respuestas. El puro ejercicio del proyecto, esa arquitectura propositiva que tanto nos apasiona, que es la que hace muy eficiente el uso del material y que utiliza la barra metálica modulada cada 6 o cada 12, que admiramos, desconoce que una cochera de 3x6 encarece más el edificio que un retazo de un perfil estructural, en vez de hacerlo de 6 metros, cortarlo a 5,50. Entonces, ni está mal, ni es lo que se debe hacer. Lo que hay que saber, que yo creo que forma parte del aprender a caminar, ustedes tienen que saber positivamente que si el edificio es costoso, lo pierden el proyecto. Estos proyectos generalmente son encargos privados. Eventualmente, ahora se va a hacer un concurso estatal y eventualmente. Si el edificio no es
coherente en su relación entre superficies y costos, lo pierde. De hecho, bueno, nada, me causó gracia el Gustavo Álvarez me ha invitado a hacer una clase de quinto, le han pedido, él le preguntó qué temas querían que alguien les dé, y me pidieron a mí que hiciéramos una charla sobre concursos, sobre cómo encarar un concurso. Y por eso quiero que quede claro, si vos me justificás que tu edificio está modulado cada 6 porque no tenés desperdicio en el material, está muy bien. Pero la devolución que te puede hacer un privado, diciéndote, mira, es más barato cortar el material y achicar las cocheras, es imbatible. Entonces, de hecho, a nosotros nos pasó. Me encantaría que lo vieran, como estoy en el estudio quizás se los puedo mostrar. Un proyecto muy lindo. Déjenme que se los muestre, denme un segundo. Ah, bueno. Denme un segundo, les voy a mostrar un proyecto. ¿Dónde estará? ¿Flor? ¿Vos sabés dónde quedó? Estamos en vivo, Flor. No. ¿Vos sabés dónde quedó el primer edificio de Embrecht? Sí, está en Hurtado. Maldita sea. Este es. ¿Y hay imágenes? No me acuerdo si se ven imágenes. Pero acá no hay no, andate imágenes. Ese están gatos para vender. Sí, bueno. Están con arbolitos y todo. No sé si habrá otros en imágenes. ¿En qué imágenes? Acá. Anteproyecto. Un segundo, chicos. Ahí. Ahí están más. Más coloradas o más peladas. No, están más peladas. ¿Dónde está? Imágenes. Bueno. ¿Se escucha, chicos, o no? Sí. Leo. Ahí estoy mostrando, no sé si se alcanza a ver. Sí, Sí. se ve bien. Sí. Bueno, este es un edificio metálico, que es una estructura, como verán, lo estarán viendo, reticulada, y verán que este edificio, a ver si puedo dibujar, se ve lo que estoy dibujando, tiene una grilla estructural. Bueno, esa grilla empezó siendo de 6x6 y terminó siendo de 540. ¿Por qué? Y porque cuando hicimos cotizar todo el edificio, después de hacer todo el proyecto ejecutivo, nos dimos cuenta que cortar los perfiles y descartar era más barato que hacer cocheras caras. Esto es un proyecto que está en el Puente Olive. No he podido abrir el modelo, lamentablemente he podido abrir unas imágenes, pero es un proyecto muy interesante porque lo que hace es destinar una porción del proyecto a todo el ejercicio espacial de conexiones, de relaciones físicas, de circulaciones y de relaciones sociales, porque estas escaleras son también como una especie de gradas, en donde además hay jardines, no sé si se alcanza a ver, pero cada tanto hay como unos decks con unos... esto es muy iniciático, ¿no?
Era un proyecto muy interesante que destinaba un cuarto de su volumen a puro espacio, un edificio de coworking, y donde la estructura estaba casi calculada. Y nada, es un ejemplo que muestro de cómo, por querer aprovechar el uso del material, ¿dónde estoy? Espérenme que no me encuentro en el Zoom. Ahí está. Por ser muy estrictos en el aprovechamiento del material, tuvimos que hacer el proyecto 2 veces. Entonces, ¿está bien aprovechar el material? Sí. ¿Está bien dejar de considerar la superficie de las cocheras? No. Hay un equilibrio. Seguramente para algunos casos está bien ser muy riguroso en el concepto y mantener el material en su medida justa, y en estos casos hay que estudiarlo. Depende de la cantidad de subsuelos también, ¿no? Igualmente, pensar en un edificio de este tamaño metálico es bastante arriesgado. No sé por qué estás pensando en edificios metálicos. Estamos hablando de, no sé cuál es tu terreno, pero entre 20.000 y 35.000 metros. Perfecto, Leo, sí, era por establecer como un punto común entre todos, porque capaz que alguien toma el mismo criterio y era para que, bueno, arranquemos bien con el ejercicio y después no tengamos que corregir algo que podríamos haber corregido al principio. Gracias. Pero, ¿estás seguro de hacerlo metálico? Lo pensaba por un lado, aún está la propuesta ahí, pero aún no comienzo realmente a pensar si lo voy a hacer metálico. Era una de las propuestas principales, de hacer como una parte metálica y otra de hormigón, pero bueno, después lo muestro. Creo que estaba Georgina ahí para la crítica. Por eso. Ya, te invito a que hagas un ejercicio. El kilo de hierro, kilo de perfil metálico, mano de obra y materiales puesto en obra, montado, soldado y pintado, debe estar en alrededor de $3. Fíjate en las planillas de perfiles, $2.80. El puro hierro cuesta $1.20, más otro tanto de mano de obra, más otro tanto de traslado, izado, seguro, flete. Fíjate cuánto vale un recorte de perfil versus cuánto cuesta un metro cuadrado construido de cocheras, que va a estar en el orden de los $600 el metro. Entonces, hace esa cuenta, una hipótesis, y bueno, yo un edificio de tanta dimensión, tengo tanto despunte, ese despunte significa tanto costo, y versus un edificio que es más eficiente en cocheras, y haces la resta. Un poco como hicimos con los halls, con los núcleos de ascensores y escaleras. Perfecto. Sería bueno para que después todos lo pudiéramos evaluar, ¿no? ¿Estamos, Enrique? ¿Te parece? Bien. Perfecto, Bueno. sí, muchísimas gracias, Leo. Georgina, no sé si a vos te quedó claro, si coincidís con la crítica, si tenés alguna duda. Sí, Leo, yo entendí todo lo que me dijiste, pero me quedó, o sea, tengo una duda que se me presentó y no la pude resolver. El tema de cómo accedo al edificio, porque lo que tengo los núcleos de circulación divididos, pensaba, o sea, no tendría un hall central, a menos que, o sea, también pensaba plantear, o sea, hacer planta libre, pero no sé, se me presentó esa duda, no sabía cómo resolver eso. Mira, voy a compartir pantalla, una pizarra. Es una buena pregunta. Respecto a eso, varias cosas para decir. Lo primero es lo siguiente, si ustedes tienen un edificio de viviendas en el nivel 0, considerando que acá puede haber una persona en el espacio público y acá tienen una vivienda, tanto espacio público como un espacio interno del edificio, ¿no? En donde acá puede haber una persona descansando. Hay un conflicto de intimidades, es decir, la persona que está
afuera, está en el mismo nivel de la vivienda, y se produce la situación de que la vivienda pierde privacidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, salvo que la planta baja sea una planta baja comercial, que en tu caso no podría ser en todos los casos, porque tenés edificios internos, una buena estrategia para solucionar eso es que la planta baja del edificio esté medio nivel por encima del espacio público. De esa forma, no hay tanto conflicto, porque uno puede controlar visuales y permitir que la persona que está adentro pueda mirar sin ser mirada. Y este medio nivel nos permitiría, un poco también revisando tu preocupación de la ventilación de cocheras, ventilar cocheras. Entonces se solucionan dos temas. Un tema que es la privacidad del que está afuera en relación a lo que está adentro, y otro tema es la ventilación de las cocheras. ¿Se entendió eso? sí, Bueno, eso, por un lado y para todos, es una cosa que tienen que reflexionar. Lo otro es que cuando uno tiene un edificio, o un conjunto de edificios, como el que tienen ustedes, en donde, por ejemplo, tienen esta situación, ustedes tienen que entender que esto va a ser un consorcio. Un consorcio es un grupo de propietarios que tienen que pagar entre todos los gastos comunes, las famosas expensas. Entonces, ¿qué es lo más caro de un consorcio? La seguridad. Si es que el consorcio pretende que haya seguridad, pero la seguridad generalmente se lleva el 70% de la expensa. Entonces, para un edificio que va a tener, supongamos, 35.000 metros cuadrados, que van a ser más o menos unas 3.500 viviendas, perdón, 350 viviendas, seguramente vamos a necesitar que haya controles de ingreso. Entonces, si nosotros no consideramos esto, cada control de ingreso tiene que tener un guardia. Por lo tanto, si nosotros hacemos ingresos descontrolados, vamos a tener un proyecto que no tiene gestión de control de seguridad del edificio. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede recorrer y cualquiera se puede meter en el departamento. Entonces, lo que hay que hacer es, la pregunta tuya es, ¿cómo hago con los halls siendo que yo tengo estos núcleos así, no? claro, Yo lo que pensaría es, primero, cerrar el predio, atendiendo lo que siempre nos recuerda el Alfredito, que es la necesaria reflexión sobre el espacio público que el proyecto va a terminar proponiendo, como sea que lo proponga, ¿no? Quizás el espacio público es una cosa mayor y la mitad de las torres está en espacio público, no sé. Eso es un proyecto de cada uno. Y lo otro es decir, bueno, definir un punto de ingreso, o dos puntos de ingreso, en donde yo eventualmente ingreso, tengo un control de seguridad y ya me muevo por dentro del predio de una manera independiente. Y respecto al ingreso no queda otro que ingresar en cada uno de estos puntos. Estrategias posibles que hemos evaluado en todo este tiempo, por ejemplo, que cada 2 núcleos tengas un hall y ese hall esté por fuera de la crujía del edificio. Lo que pasa es que eso empieza a aumentar la superficie. Lo otro es que entres directamente al núcleo, lo otro es que asignes, por ejemplo, si vos tenés un núcleo acá y un núcleo acá y un núcleo acá, bueno, asignar una determinada superficie, porque claro, lo que pasa es que por ahí no podés entrar porque tenés escalera y por ahí no podés entrar porque tenés ascensor. Tenés que entrar por acá. claro. Sí, y Entonces, también me planteaba decir, bueno, en planta baja poner el comercio, pero como el comercio me quedaría entre la circulación, entonces, claro, el no, comercio en tu proyecto sería posible quizás aquí y quizás aquí.
Pero no sé si es posible colocar comercio aquí. en los centros. Entonces quizás pueda haber espacios comunes, pueden haber amenities. Otra opción es entrar siempre por debajo. O sea, yo entro al edificio peatonalmente, como mi edificio quizás está medio nivel levantado, yo bajo medio nivel y armo los halls en las cocheras. Hay que darle vueltas, hay alternativas, pero sí, es una buena pregunta. ¿Qué más, Georgina? ¿Alguna otra No, duda? esa era la duda existencial que tenía. Bueno, ¿te sirvió lo que te dije, por lo menos para encararlo? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ¿quién se anima? Tan tímido hoy los chicos. Tan tímido, ¿cuántos somos? 34.